Estos conceptos usted seguramente los ha escuchado, el ABC, el ABC1, el C1, C2, C3, estos números que muchas veces pocos entienden. Para quienes trabajan en marketing es fundamental saber a qué segmentos se están dirigiendo a la hora de elaborar sus campañas. Hay nuevos criterios para categorizar a estos grupos etarios y precisamente conversamos de esto con Felipe Loce, gerente de estudios de Adimark. Felipe, bienvenido acá a las 24 horas. Muchas gracias. ¿Qué tal, Felipe? A ver, esto que conocíamos como el ABC1, el C1, el C2, C3, ¿ya quedó en el pasado? ¿Qué se tiene que cambiar? ¿Qué nomenclatura vamos a tener ahora? La nomenclatura se mantiene porque nos gustan estos nombres, pero cambiaron las formas de considerarlo. Nosotros trabajábamos con una clasificación socioeconómica que entendía que la vida y la calidad de vida de las viviendas dependía de su principal sostenedor. ¿Ya? Cuando 10, 15 años después, como estamos hoy día, que cuando se tomó esa decisión, sabemos que hay hogares que se componen de maneras muy distintas, con distintos números de hijos, con distintas realidades en términos de dos hogares que trabajan 2 adultos, incluso 3, y otros en que trabaja solamente 1, se hace necesario cambiar la mirada. Y hoy día tenemos una clasificación que recoge el concepto de ingreso disponible del hogar. Entonces, que considera que puede haber más de un sostenedor del hogar y además que considera que no es lo mismo mantener a una pareja solo como a una familia con 3 hijos. Porque la segmentación se sigue manteniendo en términos del ingreso. No, es evidente que es muy difícil poder entrar a lo que son preferencias. Eso ya hace más desgranado de lo que está en el fondo de ese segmento, ¿no? Efectivamente, de alguna manera el marketing lo que busca es adaptar finalmente sus servicios y sus productos lo mejor posible a sus audiencias. Y en ese sentido, su capacidad de gasto y su capacidad de ingreso es relevante. Y de alguna manera es una variable que ha sido estructurante de la conversación en marketing. Felipe, se lo llevamos quizás a un ejemplo bien para que la gente lo entienda en la casa. A ver, un hogar, ponemos 2 departamentos distintos uno frente al otro, 1 millón de pesos de ingreso por cada hogar. En uno vive una persona, un profesional, vive solo, en otro vive un matrimonio con 2 hijos. Aquí claramente los dos, no es que uno va a ser, por ejemplo, C2 y el otro C2. Van a cambiar justamente por la cantidad de gente que vive y al final el ingreso per cápita, podríamos decir, en el hogar. Claro, efectivamente. En el caso de este soltero o soltera, ganando 1 millón de pesos para sostenerse a sí mismo solamente, lo consideraríamos como una persona de segmento C2 o C1B, dependiendo un poco de cuánto, cerca del 1.200.000 o del un poquito menos. Ahí está justo el corte, me jugaste una mala pasada ahí. Pero pongámosle. Claro, en cambio, una familia efectivamente de 4 miembros del hogar con el mismo ingreso, estaríamos hablando de un C3, muy probablemente. Recuerdo que, de hecho, estuvimos conversando hace un año lanzamos Hace un año lanzaron y hablábamos justamente de estos nuevos criterios. ¿Por qué ahora hay nuevos criterios? ¿Por qué se va actualizando año a año? Uno diría, bueno, pero la sociedad evidentemente de los 80, 90 es distinta a la de ahora. Pero año a año estar actualizando esto, ¿por qué se lleva eso? En realidad no se actualiza año a año. Nosotros la actualizamos el año pasado y hicimos este cambio metodológico, este cambio del concepto que está detrás, porque de alguna manera, cuando esto se lanzó en el año 92, pensemos en eso, efectivamente la realidad de que había un sostenedor del hogar y que ese sostenedor del hogar reproducía su calidad de vida para todo el hogar, era algo que tenía sentido. Todos estos años después... Machista, bien, era otro también mundo. Era otra realidad, el 92 veníamos saliendo otra realidad completamente. Hoy día pones eso y la tasa de participación laboral femenina está era mucho más baja. Seguimos teniendo la más baja de Latinoamérica, pero de todas maneras es una realidad muy distinta. Y aparte, donde las personas no tienen el mismo número de hijos tampoco. Aparte, había mucha homogeneidad en la estructura de los hogares. Como la idea de 2 o 3 hijos era un hábito. Yo de acuerdo al ejemplo que te puse, da lo mismo el ingreso, pero en el fondo un hogar que tiene una persona o 4 personas con el mismo ingreso es como de perogrullo que no son del mismo segmento económico. ¿Cómo se estuvo midiendo tanto tiempo así? Es como lo que se hace ahora, es como bien lógico. Porque en realidad los hogares tendían a ser más parecidos. Entonces en realidad no era necesario complejizar el modelo porque en realidad entre un hogar que tenía 2 o 3 hijos no hacía gran diferencia. Hoy día sí hay muchas diferencias. Y hoy día entre un hogar que efectivamente hay una mayor cantidad de hogares unipersonales, hay una mayor cantidad de hogares de parejas que no tienen hijos o que retrasan mucho la maternidad, paternidad, y un grupo de personas que ahí deciden muy distinto, un solo hijo, 2 hijos, 3 hijos, y no es una dinámica que va a cambiar, sino que quieren tener un hijo y esto es lo que van a tener también. Antes era, muchas veces en los 80, en los 90, tener un hijo era un envías de tener 2 hijos en 1 año y medio después. Entonces, cuando la vida era más homogénea, un sistema más burdo, podríamos decir, era útil. Hoy día ya no lo es.
con claridad. ¿Y por qué demoramos tanto en clasificarlo? Porque efectivamente este sistema de clasificación se utiliza para muchas cosas y había que convencer a muchas personas y aunar muchos esfuerzos, porque técnicamente no fue tan simple encontrar datos bien personales, bien, no es fácil llegar y... Y eso es una de las cosas buenas, porque hoy día tenemos una clasificación socioeconómica que se basa en información pública. Nosotros anclamos como investigadores de la Asociación de Investigación de Mercado el GCE a la encuesta que hacen. Y hoy día, por tanto, vamos a tener siempre actualizada, va a ser con data que cualquier investigador puede indagar y no hay nada que podamos confundirnos en ese sentido. Felipe, en esa segmentación hablábamos de la situación familiar, del ingreso, pero cómo también entran otros conceptos que son muy relevantes, el tema educacional, el tema de acceso a tecnologías de la información, que claro, ahí también hay un quiebre bien importante entre los 90 y 2000 y para adelante. Bueno, esa fue una de las razones también que fue necesario, porque hoy día, debido a la penetración de la mayoría de artículos tecnológicos, es algo que ya no diferencia los segmentos. O sea, hoy día es muy difícil entre lo que nosotros llamamos el ABC1 y el C3, que ya estamos hablando de más del 50% de la población, no puede ser distinguida en términos de tenencia de televisores, de tenencia de un smartphone. Sus niveles de penetración de Internet en esos segmentos son muy altos. Entonces, hoy día son otras las características que determinan las diferencias de patrones. Por ejemplo, una de las pocas cosas que diferencia el segmento más rico, que es el segmento AB, que estamos hablando de 5 a 6 millones de ingresos mensual, estamos hablando de los muy ricos del país, es solamente haber vivido fuera del país. Esos son el tipo de características que ya empiezan a determinar arriba. Y cuando estamos hablando de los segmentos entre un C3 y un D, en realidad tiene que ver con los barrios donde vive, las dimensiones del hogar, no la tenencia incluso de un hogar. Entonces, lo que nosotros consideramos bienes exclusivos también ha cambiado de concepto. A lo mejor no será la misma marca, a lo mejor no pagaste lo mismo por él, pero hoy día todo el mundo accede a muchos productos. Felipe, esto se discutió dentro del seminario de la Asociación Nacional de Avisadores. Sí. Creo que hay otros elementos, no sé si te pongo un problema la pregunta que te voy a hacer, porque hay otros elementos, no solamente la BC1, el C1, C2, C3. También hoy día ya no hablamos de cierta edad para abajo, quizás ya no hablamos de derecha, izquierda, sí, no, porque fueron cuestiones que dividieron a nuestro país hasta hace poco. La figura de Augusto Pinochet, la figura de lo que significó la dictadura, el sí y el no, lo que significaba ser de izquierda y derecha. Hoy día eso ya está absolutamente atrás. Efectivamente, no solamente el GCM requería actualización. De hecho, en el encuentro de la Asociación Nacional de Avisadores de este año pusimos en cuestión varias categorías bien naturales. Una era la clasificación política, otra también las diferencias entre los géneros, entre hombres y mujeres, y también las diferencias entre las edades, lo que llamamos jóvenes o adultos, o lo que llamamos millennials o generación X, como queramos decirlo. Y de alguna manera lo que pusimos en cuestión es que esas formas de clasificación clásica, que las usamos con cierta liviandad, no necesariamente son tan ciertas y no necesariamente reflejan a las personas. Y las personas no necesariamente se sienten reflejadas cuando uno dice, y ahí se da el ejemplo, cuando una persona se dice a sí misma de derecha, no necesariamente se parece tanto a otra persona que se dice a sí misma. Porque el año 92, por ejemplo, izquierda-derecha, Chile se dividía. Era estructurante en términos de lo que significaba. Y eso es lo que ha cambiado. Porque hoy día significa distintas cosas. Cuando tú tienes en la derecha figuras como Joaquín Lavín, como José Antonio Caz y Felipe Caz, finalmente todos juntos siendo derecha, y todos muy de derecha, pero piensan cosas completamente distintas, uno piensa diferente. Y lo mismo pasa con hombres y mujeres. También cada vez se hace menos sentido separar entre hombres y mujeres en términos de sus preferencias, de sus intenciones, porque tanto las mujeres se están acercando a categorías masculinas como las tradicionalmente masculinas, como los hombres a categorías tradicionalmente femeninas. Entonces hoy día, de hecho, en 5 años, eso ni siquiera es un movimiento tan largo, hemos perdido entre 15 y 30% de la diferencia en este tipo de clasificaciones. O sea, ya no sirven mucho. Felipe, muchas gracias por acompañarnos y hablar de este tema tan interesante y necesario. Estupendo, muchas gracias por estar. Muy bien, gusto.